Este es el lema de todo el que vende adicciones. Captúralo a los 13 años y ya los tienes de clientes para toda la vida. La mayoría de la gente. Está demostrado que se ha reducido el coeficiente intelectual de la humanidad desde 2006 a 2007. Pero están equivocadas. Lo mismo que si yo pienso mañana que soy Napoleón o si pienso... Me encanta que haya jóvenes que se rebelan, porque ya están hartos de que se les manipule de esta manera. Y me parece que esto es un cántico a lo... Hoy vamos a hacer una reflexión sobre un fragmento de la entrevista realizada en el canal A la de 3 a el doctor Martínez González, destacado médico español epidemiólogo. También un muy reconocido investigador, sobre todo en la salud pública, la cual me pareció muy interesante. Buenas tardes, doctor. La primera pregunta sería, ¿la población mundial está sometida a una presión cultural que nos engaña? Sí, pienso que sí, que hay demasiado marketing, demasiada influencia y que interesa en algunos sectores que son muy poderosos, interesa polarizar a la población, especialmente todo lo que hay detrás de las grandes redes sociales, que interesa que se polarice la población porque esto tiene más carácter adictivo. Cuando alguien está enfurecido y tiene sus fobias y sus filias, pues es más fácil que siga enganchado horas y horas y esto lógicamente tiene un interés comercial detrás. Cuando usted habla de ingeniería social, ¿a qué se refiere? Se ha ido creando una cultura que manipula a las personas, especialmente en los temas de sexualidad. Se ha hecho toda una especie de orquestación generalizada donde parece que todo lo que tiene que ver con el amor, el matrimonio, la familia, la pareja, los hijos, todo se reduce a lo meramente corporal. Y esto está produciendo muchísimos daños, no solo en la explosión de enfermedades de transmisión sexual, sino también en la cantidad de rupturas matrimoniales que hay, en problemas psicológicos graves, en adicciones, en adicción a la pornografía. Todo esto está trayendo unas consecuencias nefastas y, por supuesto, en enfermedad psíquica, en conductas suicidas. Entonces, todo esto es fruto de que se está haciendo esa orquestación, esa ingeniería social, donde se desvirtúan todos los aspectos, digamos, más elevados que están implicados en la sexualidad, como son la inteligencia, la voluntad, la personalidad, el amor, la comunicación y la trascendencia a los hijos y el formar una familia unida y una familia donde reine el amor. Todo esto se está postergando a base de darle una prioridad a lo que comercialmente es más rentable, que es la gratificación inmediata del propio cuerpo. Y al final se cae en una desvirtuación total, porque si algo caracteriza el amor es decir, tú sí, yo no. O sea, la capacidad de abnegación, de negarse uno a sí mismo para hacer feliz a la otra persona. Doctor, ¿quién se está beneficiando con la manipulación de esta generación? Pues ahí hay varias industrias que están muy interesadas. Una industria es la de las redes sociales, que es evidente que están polarizando la sociedad. Esto es una voz unánime ahora mismo de todo sociólogo, toda persona que ha analizado esto desde el punto de vista también de la salud pública, también se ha analizado. La polarización está haciendo mucho daño y están detrás las redes sociales, que son un negociazo. Después está todo lo que yo le llamo en el libro, en ese libro que publica, se llama Salmones, Hormonas y Pantallas, le puse un nombre que me inventé, que es la CIPO, la Corporación Industrial de Pornografía Online, que mueve decenas de miles de millones de beneficios cada año. Le puse este nombre porque no quería hacer ninguna propaganda comercial de ningún nombre de pornografía, porque esto está destrozando corazones, cerebros, familias, está destrozando cuerpos también. Después está toda la industria de la contracepción. La industria de la contracepción también está muy interesada en que haya esta adicción a un sexo absolutamente pornográfico, absolutamente desvirtuado del amor, del vínculo duradero, que vaya a la gratificación instantánea. Y después está la patronal del aborto. La patronal del aborto interesa que haya una erotización masiva de la sociedad casi desde la infancia, y que por eso pues se tengan relaciones sexuales sin compromiso, prematuras, y que de todas estas relaciones sexuales pues lógicamente se derivarán muchos embarazos no deseados en adolescentes o en gente muy joven, y que todo eso le incrementará sus pingos de ganancias, porque realmente hacer un aborto a esta industria del aborto, a esta patronal del aborto, le cuesta muy poco en gastos de realización y sin embargo cobran mucho.
Y además cobran, la mayor parte son privados y además cobran del Sistema Nacional de Salud, con lo cual les interesa fomentar todo esto. Entonces tenemos que se juntan ahí los intereses de redes sociales, de Corporación Industrial de Pornografía Online, de Industria de la Contracepción y de Patronal del Aborto. Son muy poderosas, cada una de ellas está moviendo miles y miles de millones de dólares cada mes de ganancias, no digo de facturación, sino de ganancias, de beneficio marginal. Entonces todo esto está desvirtuando y las víctimas son los jóvenes. Entonces, por eso a mí me encanta que haya jóvenes que se rebelan y que haya, he visto jóvenes que se han hecho camisetas que ponen salmones por detrás, porque quieren ser como salmones que nadan contra corriente, porque ya están hartos de que se les manipule de esta manera. Y me parece que esto es un cántico al optimismo. Entonces, todo esto es que hay un clamor que va creciendo, lo mismo que ha pasado con Adolescencia Libre de Móviles, con Control Z, con el movimiento OFF, pues que están diciendo basta ya de que nos manipulen. ¿Y quién está para usted detrás de estas industrias? ¿Quién hay detrás? Pues bueno, están en primer lugar los que son los CEOs, ¿no? Los managers de esta industria, los grandes inversores que hay detrás. Hay fondos de inversión que son muy potentes. Yo no soy economista, pero pienso que desde salud pública sí que tenemos que seguir la pista al dinero, porque cuando vemos daños graves a la salud pública como se están produciendo, porque yo en mis libros no hablo ni de moralidad, ni de religión, ni de ética, ni de filosofía. Yo hablo de salud pública y de epidemiología. Y todo está cuantificado y todo está documentado con artículos científicos. Entonces, desde la salud pública vemos que le tenemos que seguir la pista a los inversores que están produciendo esta ganancia a costa de deteriorar la salud pública de la población. Y vamos ahí. Ya todo el intríngulis económico a mí se me escapa. Es decir, bueno, ¿qué fondo de inversión está detrás o qué gobierno deriva más de sus fondos a todo esto o es más permisivo porque tiene sus conflictos de interés? Quizá lo haya, ¿verdad? Pero pienso que hay que destapar, como hemos hecho con las industrias de bebidas azucaradas o como hemos hecho con industrias que hacían grasas parcialmente hidrogenadas y deterioraban por la salud cardiovascular, pues hay que destapar todo esto porque son negocios muy sucios, son negocios que están generando una ganancia inmensa al mismo tiempo que deteriorar la salud de la población. También hay personas ingenuas, ¿verdad? Que piensan que esto de la revolución sexual global que se ha producido desde el mayo francés del 68 hasta ahora, pues que es una liberación de la mujer, que es una forma de darle más capacidad de trabajo, capacidad de destacar profesionalmente, que los contraceptivos han liberado a la mujer. Realmente no. Todo el daño que producen los contraceptivos de efectos adversos en cáncer de mama, en enfermedad cardiovascular, etcétera, esto lo hemos documentado, lo hemos documentado con millones de personas estudiadas. Lo hemos publicado recientemente la revista Maturitas. Y siguen saliendo más y más para cáncer, para enfermedad cardiovascular, todo esto quien lo sufre es la mujer, el varón no sufre nada cuando la mujer usa contraceptivos, o sea, no le da ningún infarto a ningún varón porque la mujer use contraceptivos ni le da un cáncer de mama, ¿verdad? Entonces resulta paradójico precisamente que nunca ha habido pues tanto daño corporal cuando se pensaba que era una liberación corporal. Entonces, nunca ha habido tanto daño como cuando se han extendido masivamente el uso de la píldora contraceptiva. Cuando hay alternativas naturales, cuando por razones serias se desea limitar el número de hijos, ¿verdad? Pero creo que ahí ha habido una maniobra comercial brutal. Entonces, de intoxicación de la opinión pública, no le voy a quitar una letra a la palabra soborno, de soborno de algunos médicos que son como la voz de su amo, porque están financiados por estas industrias de la contracepción, o sociedades científicas que están financiadas por esta industria de la contracepción. Y esto está haciendo mucho daño a las mujeres, porque cuando se cuantifica la cantidad de mujeres que están expuestas a contracepción y el porcentaje, aunque sea pequeño, que tienen infartos, accidentes cerebrovasculares, cánceres debidos el cáncer de mama es el más frecuente. Y además, en cuanto en una población masivamente se empiezan a usar los contraceptivos, se dispara la tasa de cáncer de mama. Entonces, no hay ninguna duda de que las hormonas que contienen los contraceptivos incentivan el crecimiento de tumores, ¿verdad? Entonces, todo esto, pues en cuanto una sociedad empieza a usar masivamente los contraceptivos, empieza a dispararse la tasa de cáncer de mama, ¿verdad? Entonces, todo esto
es algo que está dañando gravemente a la salud pública y hay que denunciarlo. Y en el libro Salmones, Hormonas y Pantallas le dedico un capítulo entero a explicar todo esto. ¿Usted cree que la sociedad está normalizando comportamientos que, ¿qué tiempo atrás estaban mal vistos? Sí, pienso que sí. Pienso que se está perdiendo de vista la realidad biológica. Entonces yo me extraño pues cada vez que en una revista médica aparece ahora cosas que no han aparecido nunca y que chocan a la inteligencia, o sea, que es un insulto a la inteligencia del lector. Es decir, el sexo asignado al nacer, ¿no? O el sexo biológico. Dices, es que no es el sexo asignado al nacer, es que cada célula de tu organismo tiene una dotación cromosómica que es distinta en el hombre y en la mujer, ¿verdad? Entonces se está confundiendo realidades. Pienso que hay mucha intoxicación cultural, social, a través de la industria del entretenimiento en estos temas, una intoxicación que choca frontalmente con la realidad científica. Entonces no podemos dejar de ser científicos. Es decir, oiga, nada de eso es definitivo ni es permanente. No hay ningún motivo biológico. Si hubiera un solo motivo biológico, todos los promotores de la ideología de género, que es lo que está detrás, o de la cultura woke, ¿no? Que es lo que está detrás, y que hay que desenmascararla, y hay que destapar todas las falacias que tiene detrás. Pues todo esto de la ideología woke y de la ideología de género, pues estarían restregándonos por la cara un solo dato biológico que apoyara sus teorías, que no lo hay. Entonces, si no es biológico, ¿qué es? Cultural, educativo, social, de industria de entretenimiento, de una presión ambiental que nos van metiendo una serie de ideas que son absurdas, que no tienen ninguna realidad científica y nos lo van metiendo hasta que todo el mundo empieza a usar esa terminología, ¿verdad? Una terminología que está profundamente averiada y que contradice a la inteligencia humana que durante siglos y siglos ha descubierto que es el ADN, que son los cromosomas, cómo se especifica el sexo, etcétera, ¿verdad? La realidad genética, somática, endocrinológica, los niveles hormonales, todo esto. Entonces se están haciendo auténticas barbaridades, auténticas barbaridades. Lost in Transgender, este es un libro de una psiquiatra, la psiquiatra del campus de Columbia de Estados Unidos, donde yo pienso que si alguien tiene alguna duda de que lo que estoy diciendo es así, que lea el libro, ¿no? De Lost in Transgender, o sea, una nación que se ha perdido en el tema de todo esto del transgénero, de los transgéneros, ¿verdad? Entonces creo que todo esto es algo que va a durar poco. O sea, yo pienso que poco a poco también está todo el informe Cass británico, todas las clínicas Tavistock. O sea, hay muchos elementos ahora mismo para desmantelar toda esta falacia que se ha montado. Y un poco de inteligencia que se le aplica al tema se hace que uno se dé cuenta de que todo esto es absolutamente mentiroso, está tergiversando la realidad científica y está engañando a la población. ¿Realmente alguien nace en un cuerpo equivocado? No. Pero muchas piensan que sí. Pueden pensar que sí, pero están equivocadas. Lo mismo que si yo pienso mañana que soy Napoleón, o si pienso que estoy mejor si me cortan un brazo. Entonces dices, imagínate, pues que yo tuviera, pues estuviera convencidísimo de que sin el brazo derecho yo sería más Miguel Ángel Martínez. ¿Tú crees que algún médico sensato me cortaría el brazo porque yo diga eso? Aplica la regla de 3. Entonces, de que han emergido todas estas distorsiones de la personalidad, de la propia percepción de quién es uno y de cuál es su sexualidad, etcétera, pues nunca ha habido tantos suicidios. Es decir, que en muchos sitios, incluyendo España, la principal causa de muerte de los jóvenes es el suicidio. Es el suicidio. Y cuando hablas con todas estas instituciones que existen de la Sociedad Española de la Medicina de Adolescentes o todos estos teléfonos que hay de ayuda
a las personas jóvenes y tal, están todos asombrados de la cantidad de llamadas que reciben, de peticiones de socorro, toda la gente que hay que ingresar porque tiene unas conductas suicidas y si no lo ingresas se van a suicidar, todas las universidades que han tenido que poner unos servicios especiales de salud mental que no son el del hospital suyo, sino para atender a los alumnos de la universidad, ¿verdad? Y que así como la pandemia de COVID-19 pues se difundía por los lugares cercanos donde se respiraba próximamente concurridos y cerrados, era donde se transmitía el COVID-19, pues ahora se transmite por las redes sociales, por los TikTok, por los YouTube, por los WhatsApp, es por donde se está retransmitiendo y por muchas series también, y mucha industria de entretenimiento, películas, etcétera, que intencionalmente van dirigidas a crear esta confusión en los adolescentes y los niños, ¿no? Desde muy pequeños. Y después, pues, hay intentos masivos de deseducar en estos temas. Entonces, deseducar masivamente y darle carta de naturaleza a asuntos y a conductas que realmente van a hacerle mucho daño a toda esa infancia. ¿Y esto es culpa de esta generación o culpa de quién es? La generación de los jóvenes actualmente es una generación víctima, de los niños y de los jóvenes, es una generación víctima de una manipulación, una tergiversación en ingeniería social, como hemos dicho. En su momento usted hizo un test que se llamó el test del bombón. Fue un experimento a largo plazo. Esos niños tan jóvenes, tan pequeños, ¿no? Que aguantaban y no se tomaban la golosina, ¿no? Cuando se la ponían delante y aguantaban ese cuarto de hora, esos 10 minutos ahí sin tomársela, son los que luego destacaron en la vida, porque habían desarrollado pues, más recursos de autocontrol, ¿no? Entonces esto en el fondo es corteza prefrontal, es la parte del cerebro que es capaz de controlar nuestro impulso de buscar las gratificaciones inmediatas. ¿Por qué cree usted que los jóvenes quieren todo inmediato? Pues yo creo que es un tema educativo, que quizá hay que educar más en decir que no. Y los padres tienen que aprender a decir que no a muchas cosas, que a veces son padres muy blandos, ¿no? De luego, tampoco quiero cargar la mano sobre los padres, que los pobres padres ahora lo tienen difícil. Pienso que efectivamente tienen que saber decir que no y que no abrir tantas ventanas. Me parece que ahí hay que abrir ventanas a una cultura que está muy dirigida a esa perversión, pues eso es muy peligroso. Entonces hay que ser muy cautos en las exposiciones a las que se somete a los niños desde muy pequeños, ¿no? Y educar más en el autocontrol y en explicar bien lo que supone pues lo que decían los clásicos del ayer y contra, ¿no? Ser capaz de aguantar lo primero que se te ocurre, ser capaz de tener esa resiliencia ante las atracciones más instintivas y más inmediatas. Es decir, que tenemos instintos naturales, ¿verdad? Que de la autoconservación. Pero otra cosa es darse todos los caprichos que se te ocurran o que están a disposición. Entonces pienso que en una civilización del consumismo, materialismo, hedonismo, superabundancia, hay que ser muy cuidadoso en saber poner de vez en cuando ciertas barreras al propio comportamiento. En cosas que a lo mejor son lícitas, pero uno se fortalece mucho. Creo que el mejor ejemplo, mejor paralelismo, la mejor metáfora sería el gimnasio, ¿no? Que la gente hay que aprovecharlo, es una cosa muy buena. La gente ahora hace más ejercicio físico, la gente joven, casi todo el mundo va a un gimnasio y muchas veces pues no le apetece, ¿no? Y si no le pone resistencia a los músculos, pues no crecen, se atrofian. Entonces a la fuerza de voluntad hay que ponerle también esos retos. Esto yo suelo poner en clase a mis alumnos de medicina el ejemplo del astronauta que no tiene que luchar contra la gravedad, todo es fácil, flota, pero si se pasa 6 meses en el espacio pierde el 10% de la masa ósea de su fémur, porque claro, no está forzando la lucha contra la gravedad. Entonces esa lucha, ese esfuerzo, esa cultura del esfuerzo, no la cultura de la facilonería,
es lo que hace a personas capaces de luego superar retos difíciles en su vida, ser capaces de formar una familia en la que reine la felicidad y en la que reine el amor. Si no hacen eso, pues se van a dejar llevar por el primer canto de sirenas que le aparezca en su vida, ¿verdad? Eso es como una inversión, ¿verdad? O sea, que tú inviertes en capacidad de autocontrol. A la medida en que inviertes en capacidad de autocontrol, tus circuitos cerebrales de recompensas, en vez de ser automáticos y ser tú esclavo de tus apetencias, que es que uno, en vez de ser esclavo de lo que le apetece en cada momento y dejarse llevar por cualquier placercito, pues uno toma las riendas, ¿no? Entonces es el que toma las riendas de su vida en vez de que las apetencias placenteras sean las que toman las riendas de la vida. Pero claro, esto está en contra de muchos intereses comerciales, porque claro, la cultura de la publicidad y del consumo, yo pongo muchas veces, lo que quiere es que todo el mundo pues busque el placer inmediato y no se controle y así gaste y consuma y esto incrementará la cuenta de resultados de esa empresa, ¿verdad? Yo pongo muchas veces como ejemplo en las charlas que doy, en las conferencias a las que me invitan, la película Wall-E de 2008. Entonces la película Wall-E, si alguien que nos escucha no la ha visto, se la recomiendo. Es una película de dibujos animados de Pixar que sale justo un año después de que aparezca el primer teléfono móvil con conexión a internet del iPhone. Entonces en esa película se ve que el planeta Tierra está tan contaminado que no se puede vivir en él, entonces todos los seres humanos se han ido a una estación espacial que se llama Axiom. Esto del axioma, se le ponen Axiom, ¿no? Es como decir, ¿el axioma cuál es en Axiom? Pues el axioma es que hay que estar lo más cómodo posible todo el día, con una pantalla delante, consumiendo bebidas azucaradas de tamaño buque y, lógicamente, la gente tiene tanta obesidad mórbida que ya ha perdido la bipedestación, no se pueden poner de pie. Para hablar con alguien lo miran a través de la pantalla y son esclavos totales del consumismo. Está todo lleno de publicidad y todos son un poco tontorrones, con perdón, porque hacen caso como mansos corderitos a lo que les dice la publicidad de las distintas industrias. Entonces, en eso degenera el ser humano. Una película profética. En eso degenera el ser humano cuando no desarrolla esa corteza prefrontal, esa capacidad de abnegación. Porque, claro, me has preguntado, ¿qué tiene que ver la capacidad de decir que no a una apetencia con formar una familia estable, donde reine la felicidad y el amor, etcétera? Pues que para decir tú sí, yo no, hay que abnegarse. Uno tiene que negarse a sí mismo, de ahí viene la palabra abnegación. Si uno no es capaz de posponer tus apetencias para hacer feliz a otra persona, pues no forma una familia feliz, unida y amorosa. Imposible. Porque uno quiere ser el ombligo del mundo, tiene narcisismo, tiene hedonismo, solo piensa en sí y no hay quien le quiera ni a quien quiera. Entonces, para querer hay que negarse, no hay otra. Y al final eso es lo que hace feliz a la gente. Esta fue parte de la entrevista del canal A la de 3. Si quieren que hagamos una reacción y una reflexión de la segunda parte, me lo dejan en los comentarios. Y también me gustaría que me dejen su reflexión sobre lo que está sucediendo en nuestra sociedad a nivel mundial y a nivel global. Y le dejo una pequeña reflexión con respecto a la manipulación, sobre todo en las redes sociales. La idea de que la sociedad está siendo manipulada por el sistema aparece con frecuencia porque, en cierta medida, todos vivimos dentro de estructuras que influyen en cómo pensamos, qué consumimos y qué consideramos normal. Esas estructuras económicas, políticas, culturales y tecnológicas no son necesariamente una conspiración única y consciente, pero sí funcionan como redes de poder que moldean comportamientos. Por ejemplo, los medios de comunicación, la publicidad y ahora los algoritmos digitales tienden a reforzar ciertos intereses. Lo que vemos no es neutral, sino filtrado. Eso puede crear la sensación de que elegimos libremente, cuando en realidad nuestras opciones ya vienen condicionadas. Aún así, tampoco somos completamente pasivos. Las personas interpretan, cuestionan
y a veces resisten esos mensajes. Espero que le haya parecido interesante el video. Si es así, déjamelo saber con un like. También suscribiéndote al canal. Nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao.